Y lo vamos a ampliar de inmediato, profundizar y analizar con George Filatov, quien es historiador y analista internacional, nos acompaña desde Rusia. Y George, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. George, vemos un nuevo escenario, esta iniciativa de la India, luego de esta visita por Rusia, y también este posible punto que sería Austria para una posible negociación. ¿Lograrán estas partes que Rusia y Ucrania se sienten a dialogar, lleguen a negociaciones? Bien, en este momento nosotros comprendemos que la pregunta de las negociaciones es el pregunta de deseo de ambas partes. Pero ambas partes no están listas de escuchar uno a otros porque las demandas de Rusia y las demandas de Ucrania no son aceptables para ambas partes. Porque Rusia ahora demanda 4 regiones de Ucrania, mientras que Ucrania demanda que Rusia deje estas 4 regiones que son tomadas por parte del ejército ruso. Por eso, en este momento pienso que ninguna iniciativas pacíficas no pueden llevar la paz. Ahora, George, también está el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, hablando de diálogo para que se evite un mayor derrame de sangre en lo que es el conflicto Rusia-Ucrania. Recientemente estuvo en Rusia, el viernes pasado, el lunes también visitó China. Sin embargo, la visita de Viktor Orbán ha provocado reacciones muy airadas por parte de la Unión Europea, que discutirán hoy cuál va a ser el papel realmente de Hungría durante la presidencia rotatoria del bloque europeo. Ahora, ¿qué se maneja con respecto a la posición de Viktor Orbán y lo que ha sucedido recientemente en estas dos visitas, donde él aseguró que no representaba a la Unión Europea? Sin embargo, hoy ha dicho que los socios de la Unión Europea tienen que estar de acuerdo con él en que no van a estar de acuerdo. Eso lo ha dicho este miércoles. Bien, Víctor Orbán intenta de jugar una diplomacia de gran nivel, volando de Moscú a Pekín, después a Washington, intentando demostrar que él está haciendo algo, y podemos decir que Víctor Orbán, entre los jefes de Europa, de verdad intenta de hacer algo para la paz, bien, por lo menos escuchar lo que está diciendo Rusia y Moscú, porque como nosotros comprendemos, y pienso que el mundo está comprendiendo, el occidente comprende ahora también, que sin Rusia establecer la paz en Ucrania es imposible. Hay que tomar parte en las negociaciones, y Víctor Orbán intenta de hacer el primer paso para llevar Rusia a las negociaciones sobre el paz futuro. Y estos podrían ser los primeros pasos también de la diplomacia rusa para lograr un acuerdo, un fin del conflicto con Ucrania. Sí, bien, Rusia también intenta de terminar el conflicto en Ucrania, pero por supuesto, como nosotros sabemos, Rusia y Vladimir Putin demanda que Ucrania y, lo que es más importante, Washington, realice las demandas de Rusia, respetar las demandas de Rusia. Y por eso, por supuesto, Orbán hizo este primer paso por parte de la Unión Europea, pero por supuesto, como yo he dicho, pienso que en este momento las partes del conflicto no están listas para empezar las negociaciones reales sobre. En ese caso, ¿usted considera que el conflicto se mantiene estancado? Además, La estamos en paz. medio de la cumbre de la OTAN en Washington y, por supuesto, el tema central es el conflicto Rusia-Ucrania. Sí, por supuesto. Yo pienso que el conflicto va a seguir, pero como nosotros sabemos ahora, el ejército ruso está ah, metiendo su gente, los soldados, y si nosotros comparemos el número de los habitantes de Rusia y Ucrania, nosotros comprendemos que Ucrania va a gastar
no tiene tan mucha gente para continuar la guerra. También Ucrania está totalmente dependiente del armamento del occidente. Rusia está produciendo armamento por sí mismo y por eso en Rusia las jefes en Rusia piensan que ahora la guerra no está estancada, pero poco a poco Rusia está ganando la guerra en el teatro de batalla. Ahora, George, hemos visto como, por supuesto, desde el inicio de este conflicto se ha hablado de los riesgos de un conflicto más grande que el que se vive en este momento entre Rusia y Ucrania, por supuesto. Porque le menciono esto, porque, por ejemplo, hoy un país de la OTAN, que es Polonia, planea reforzar su presencia militar en las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Y también al mismo tiempo está sucediendo que China va a iniciar ejercicios militares con Bielorrusia. Sí, bien. Uh, Todas las partes están jugando con las armas y demostrando que ellos todos comprender que, y yo espero que todas las partes del conflicto, especialmente en el OTAN, especialmente en Washington, que es más responsable que los jefes en Polonia, que ellos entiendan que el conflicto directo entre OTAN y Rusia va tiempo porque terminaré en la guerra nuclear. Y yo pienso y espero que también piensen los jefes que todas estas demuestras son unos símbolos y signos que todos están listos de hacer algo para que nadie haga nada y para que el conflicto entre Rusia y Ucrania no. Gracias, George, por acompañarnos. Muchísimas gracias, George. Nos acompañó el analista internacional e historiador George Filatov desde Rusia, abordando lo que sucede actualmente con respecto al conflicto Rusia-Ucrania y todo lo demás que está sucediendo alrededor de esto, como la cumbre de la OTAN, el llamado de Narendra Modi, el primer ministro de la India, a un diálogo y hacer esto además en Austria, que se presenta como un país neutral. Lo revisamos hace minutos. También el entrevistado nos habla de que los países están jugando a las armas. Importante mencionar también que la mayoría de los países desde que inició este conflicto han aumentado su gasto en defensa y seguridad. Es parte de lo que seguiremos ampliando también a través de Internacionales.